Hola, Somos Jaime y Sandra de Res Histórica. y hoy nos vamos a acercar a un pequeño rincón de la ciudad de Valencia. ¿Nos acompañáis a verlo? Nos encontramos en el Portal de Serranos, conocido popularmente como Torres de Serranos, y es una de las 13 puertas de la antigua muralla cristiana medieval de la ciudad de Valencia, que se construyó a partir de 1358 y hasta 1362 en el contexto de la Guerra de los Dos Pedros. Sin embargo, la Puerta de Serranos es algo posterior, puesto que se construyó a finales del siglo XIV, a partir de 1392, encargada por la fábrica de Murs i Valls, es decir, Muros y Fosos, a Pere Balaguer, que era el maestro de obra. En 1392, Pere Balaguer viajó para inspirarse en otras puertas para esta construcción y, probablemente, se inspiró en la puerta del monasterio de Poblet en Tarragona o la del portal de San Miquel de Morella. Las obras de las Torres de Serrano comenzaron en 1393 y acabaron en 1398. Antes del portal de Serranos y de la muralla cristiana ya había una puerta en el mismo lugar, la puerta de Baba Alcántara o Puerta del Puente. La muralla andalusí databa del siglo XI, en la época en que Valencia quedó constituida como una taifa. A partir del siglo XIV, la muralla andalusí quedó integrada dentro de la ciudad. En el siglo XIV es cuando se construyó, como ya hemos mencionado, la muralla cristiana. De hecho, muchas de las casas de la época utilizaron la muralla andalusí como muro trasero de las casas, por lo que en algunos puntos de la ciudad han quedado fosilizados algunos muros. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la muralla cristiana, que fue desmantelada en 1865, con la finalidad de dar empleo a los trabajadores de la industria de la seda, en decadencia en esos momentos en la ciudad. La muralla era considerada un estorbo y algo que carecía de una función útil. Sin embargo, se preservaron algunas puertas, como las Torres de Serranos y el Portal de Quart, que en esos momentos estaban siendo utilizados como una prisión, lo que evitó su derribo. Pero volvamos a las Torres de Serranos. Ya hemos mencionado que se construyeron a finales del siglo XIV, pero tuvieron otras etapas posteriores. Entre su construcción y el año 1586, las torres tenían una función defensiva y servían como punto de control para la entrada y salida de personas y de mercancías que se podían tasar con impuestos indirectos. Además de ello, serían concebidas como una especie de arco del triunfo, una entrada monumental que servía para ostentar la riqueza de la ciudad y demostrar el poder de los monarcas o virreyes que entraban por esas puertas hacia el interior de la ciudad. Desde 1597 y hasta 1887-1888, las torres sirvieron como prisión de nobles. A partir de entonces, los presos se trasladaron al convento de San Agustín y comenzaron las primeras obras de restauración del monumento. Entre 1888 y 1930 vemos un primer periodo de restauraciones, que se completaría con un segundo periodo que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX y unas últimas puestas a punto y tareas de limpieza en el siglo XXI. Entre medias, durante la Guerra Civil sirvió como refugio de algunas obras artísticas procedentes del Museo del Prado de Madrid. Las Torres de Serranos son una construcción de 33 metros, realizadas en su mayor parte en bloques de sillería. Por fuera podemos ver que cuentan con foso, talud sobre el que se levanta la construcción, aspilleras para el disparo fundamentalmente con ballestas en esta época y almenas que coronan las torres y el sector amatacanado. En la parte central vemos la puerta con un arco dovelado y distintos escudos de la ciudad, que son una réplica de principios del siglo XX de los originales, realizados en 1394 y policromados. Sobre ella podemos apreciar un cuerpo de filigranas y tracería de arcos cigos que decoraba el monumento y le dotaba de una apariencia de mayor riqueza. Estos elementos se conservaban deteriorados y fueron restaurados entre finales del siglo XIX y principios del XX. El monumento podría dividirse en varios niveles. El primer piso se encuentra en la parte baja, donde actualmente se pueden obtener las entradas. Al segundo piso se accede por una escalera monumental que se construyó a finales del siglo XIV entre 1397 y 1398. Sin embargo, lo que hoy vemos es producto de la restauración que se llevó a cabo a principios del siglo XX. Después de subir, encontramos bóvedas de crucería que descansan sobre ménsulas y también podemos ver un hueco octogonal que permitiría controlar la posible entrada de atacantes mediante el lanzado de objetos. Desde esa zona podemos apreciar la visión que se tiene de las aspilleras. Si seguimos subiendo, por el interior de las torres accederemos a otro espacio abovedado dentro de las mismas. Si vamos a la zona central, ya podemos entrar al cuerpo amatacanado, que cuenta con huecos entre los matacanes, hoy cubiertos con cristales, desde los cuales se podían arrojar objetos y protegerse entre las almenas. Ofrecía una protección añadida al defensor y mayor visión y campo de acción sobre el potencial atacante. Si seguimos subiendo, accederemos finalmente a la parte superior de las torres, donde se tiene la máxima visión sobre el territorio que las rodea. Desde dentro de la ciudad, las torres estarían más descubiertas, y de hecho estaban más descubiertas y desprotegidas.
seguramente con la finalidad de que si caían en manos del potencial enemigo no pudieran ser utilizadas frente a la población, así como tampoco podrían ser utilizadas por otros individuos que se ocupasen de su control. Finalmente, al ser un monumento con mucha historia, las restauraciones que se han llevado a cabo a partir del siglo XIX hasta nuestros días han pretendido restituir la forma y esplendor del edificio. Desde esos momentos se sustituyeron las ventanas, las rejas y las aberturas de la cárcel de época moderna por muros, en los lugares en los que no había ventanas originalmente, y por saeteras donde correspondía. Se reconstruyeron las puertas laterales que conectaban las torres con la muralla cristiana del siglo XIV, se reestructuró la tracería de la fachada, se reforzaron las bóvedas y canes que sostienen el adarve sobre los matacanes y el antepecho con almenas sobre este. También se reconstruyó la escalera de finales del siglo XIV que se conservaba parcialmente y deteriorada. Igualmente se han sustituido las gárgolas que tenían en la fachada sur y restituido por réplicas. Bueno, hasta aquí este repaso por uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Valencia. Por esta puerta entraron monarcas, príncipes, sus propios habitantes y aquellos que acudieron a la ciudad por diversas razones. Hoy en día podemos disfrutar de este vestigio de la Valencia medieval y moderna. Tal es su importancia que es utilizado como punto de inicio para las fiestas mayores de la ciudad, las fallas, y es visitado cada día por los turistas asombrados por la grandeza y fortaleza de este lugar especial. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. No dudéis en visitarla si tenéis la ocasión. ¡Hasta la próxima!